Hola a todos, aquí la pastilla azul. Hoy vamos a desmontar dos videos de Exponiendo la Verdad titulados ¿Por qué queman los bosques los Illuminati? Y el otro titulado ¿Por qué hacen esto los Illuminati? Ambos videos hacen referencia a las noticias de incendios forestales a nivel global allá por el 2017 o por esas fechas. No se me da bien recordar fechas de mi vida. Por supuesto sigue habiendo incendios forestales en la actualidad, pero vamos a centrarnos en las partes importantes que expone Enrique Pérez en sus videos y trataré de desmontarlo. Ahora os voy a explicar el por qué las familias Illuminati se esfuerzan tanto en quemar el máximo de bosques posibles, pero a lo largo de todo el mundo podemos ver que lo están haciendo año tras año. Como podéis ver en este mapa, que está captado en las últimas 24 horas por la NASA, es de las pocas cosas que la NASA no falsea. Hombre, lo nunca visto. La NASA no falsea un evento que debería falsear. Si se supone que es algo que los Illuminati quieren ocultar, por lo menos en cuanto a sus intenciones, la NASA no debería mostrar esos datos para que no parezcan tan evidentes. Pero claro, resulta que la NASA es tan bocazas que muestra lo que los Illuminati querían ocultar. Pues podemos ver que está ardiendo en Portugal. Fijaros cuántos focos diferentes en Extremadura, también en Sevilla. Esos incendios están concentrados en la parte del noroeste de España. Eso lo único que delataría sería que solo hay pirómanos en esa área. Y el resto de España son gente que tiene mucho cuidado con provocar incendios. ¿Qué tienen en común todas estas diferentes partes? Que todos sirven a un mismo plan. Todos están dirigidos por las diferentes casas reales que son la cima de los Illuminati. Como podéis ver, ya saqué a colación lo de los Illuminati, solo con ver cuántos incendios hay en España y dónde se producen. Sí, los detectives son capaces de averiguar quién ha cometido un crimen con solo mirar el crimen. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. En este vídeo nos muestra su prejuicio. Asume que los incendios los ha hecho los Illuminati sin hacer la correspondiente investigación policial. Los policías primero buscan pistas y luego delatan al culpable, no al revés. El señor Enrique ya está declarando un culpable sin pruebas. Este vídeo es un ejemplo de cómo utilizar el primer principio de la propaganda nazi, el principio del enemigo único. Que es simplemente echarle la culpa de todos los males de la sociedad a un solo enemigo. Los humanos tienen una vida tan corta, aburrida e insignificante que inventan historias para sentir que forman parte de algo más grande. Quieren responsabilizar por todos los problemas del mundo a un solo enemigo que puedan combatir y no entienden que es una compleja red de fuerzas interrelacionadas que nadie puede controlar. Ahora analizaremos cómo sus supuestas pruebas en realidad no revelan a los culpables sino que se basan en sus prejuicios. Prejuicios que seguramente no nacen de la investigación sino de la invitación de otros teóricos de la conspiración. Es decir, que alguien te expone una conspiración y tú te lo crees sin reflexionar. Tengamos en cuenta que Enrique no es un detective, sino alguien que un día vio una teoría de conspiración y la aceptó sin reflexionar. La NASA capta miles de incendios todos los días a lo largo del mundo. Los números no mienten. Y lo más importante, que nos están quitando el oxígeno ya existente de la Tierra. Os contaré muchísimas historias de por qué se provocan los incendios. Muchísimas causas diferentes. Ahora está diciéndonos que cualquier explicación ajena del evento es un engaño, y si no te crees lo que dice es que estás en negación. Y por supuesto que un porcentaje de ellas serán verdad. Pero la mayor parte de los incendios, el grueso de los incendios que se están provocando a lo largo de todo el mundo, está dirigido por la cima de los Illuminati para reducirnos el oxígeno. Se pone a hablar sobre la cantidad de incendios y el por qué. Por supuesto, tantos incendios todos los años no pueden ser una coincidencia. Aunque te ha enseñado una imagen de incendios que ocurrieron en un momento específico pero no necesariamente por las mismas razones. Además que los incendios no se provocan todos al mismo tiempo. Y luego viene con la posible razón de los incendios que es para reducir el oxígeno. Que tienen los recursos para poder enviar avionetas y que quemen los bosques desde el cielo. Es hora de empezar a reflexionar quién tiene el poder para decirle a los guardias civiles que se lleven las pruebas sin fotografiarlas. Para estas cosas no hace falta ser un miembro de la realeza, puede ser alguien de más bajo poder. Además que los incendios puede provocarlos cualquiera. Las personas subestiman el poder de las familias reales. Y no dicen que ellos tienen la sangre azul por nada. Eso tiene una razón y una base científica mucho más importante de la que creemos. Las familias reales tienen la sangre azul por su alto contenido en cobre. Eso quiere decir que si tú les hicieras un corte y ellos sangraran, al coagularse la sangre se volvería verde azulada. Bueno,
Vayamos al grano, los reyes no tienen la sangre azul de verdad, existe una rara condición de la hemoglobina que hace que la sangre se oscurezca y parece que tiene un tono azulado, pero en el caso de los reyes, los orígenes del mito se deben a que en la antigüedad no tomaban el sol, y querían tener la piel pálida para diferenciarse de los demás que estaban todo el día al sol y estaban bronceados. Debido a eso, se les veían las venas a los reyes y éstas se veían azules. Claro, si sangraban su sangre se coagula, y adquiere un tono azulado pero en realidad es roja. No soy un troll, mirad, mi sangre es roja como la vuestra. Al principio sale verde, pero luego se vuelve roja. Y supuestamente la razón de que incendien los bosques es que ellos al tener más cobre en su sangre asimilan mejor el oxígeno, es decir, ellos necesitan respirar menos que el promedio. Pero eso no es una razón para quemar bosques. Que yo pueda aguantar la respiración 5 minutos bajo el agua no es razón para destruir bosques. Pero claro, toda la narrativa tiene que ir dirigida a que los reyes son malvados, y que cualquier desgracia que ocurra es culpa suya. Y las razones tienen que ser extrañas para hacerlas cuajar con sus ideas conspirativas. ¿Decirme cuándo perdió su pasión por este trabajo? Los alarmas de pensamiento independiente poseen demasiados estímulos. Y te pone una secuencia de los Simpson para decir que odian el pensamiento independiente. Como si vigilasen nuestros pensamientos. Pero sus pensamientos no son independientes, solo repite como un loro lo que ya han dicho otros, eso no es independiente. Aparte recordemos que uno de los objetivos de los Illuminati es eliminar las monarquías, así que el de pensamiento independiente nada. Luego te enseña la noticia de Adolfo Suárez que confesó por qué no hubo referéndum, y resulta que esta noticia estaba manipulada. Resultó que se refería al referéndum durante la transición de 1995, frente al extranjero no al pueblo español para que no votasen, una tergiversación de las palabras de Suárez, y luego que los mentirosos son los políticos cuando Enrique pone una noticia sin asegurarse primero y la tergiversa a su conveniencia. Haceros esta pregunta. ¿Por qué se ven obligados los brigadistas a tener que utilizar estas palas en pleno siglo XXI? Es un insulto a la inteligencia. Esto sí que es un insulto a la inteligencia lo que acabas de decir. Aquí digamos que cae en una falacia en la que caemos todos. Habla de sus compañeros que querían ayudar en los incendios pero fueron con palas en vez de tanques. Y luego pregunta que por qué se usan palas en pleno siglo XXI. Eso es un error porque el tiempo es relativo. Si siguiéramos el calendario romano estaríamos en el siglo XXIV. Si fuéramos budistas estaríamos en el siglo 40, si fuéramos musulmanes estaríamos en el siglo XVI. Ya ves, el calendario no es universal. Además que esto es uno de los mitos del progreso, creer que porque más tiempo pasa más avanzados estamos. No. Es un error. La historia no es una continua progresión de progreso ascendente. Que estemos en el siglo XXI no quiere decir que las palas deben desaparecer de la Tierra. Además que cada persona ayuda como puede, a esos brigadistas si no les quedó otro remedio no es culpa de los reyes. Le echas la culpa a los reyes de algo que no fue responsabilidad suya. Científico de la ciencia convencional, es decir, de la que controlan los Illuminati y no de la ciencia auténtica que nosotros conocemos, es decir, de la complejidad. Ahora nos viene con una falacia de autoridad. Habla de la diferencia entre la ciencia oficial y la ciencia que ellos manejan. La realidad que muchos ignoramos, yo también puedo caer en esa trampa, es que no hay una ciencia oficial, o hay ciencia en lo que hacernos o no la hay. Le doy la razón sobre que la ciencia esté financiada y controlada con ciertos poderes, pero eso no significa que porque no te pagan eres más listo que muchos expertos que se han entrenado para usar la ciencia. No quiero hablar de que él está usando la pseudociencia porque esa palabra también es una falacia de autoridad, haciendo creer a la gente que solo la ciencia institucionalizada tiene la razón. El problema con la ciencia que Enrique y su grupo conoce es al revés. Como ya he dicho antes, primero te dice que los reyes y los Illuminati son los culpables del crimen y luego te presenta sus pruebas. La ciencia lo hace al revés. Aparte que si haces una investigación científica debes también estar abierto a la posibilidad de ser refutado y aceptar que te has equivocado. Por eso siempre habla de primado negativo, para que Enrique pueda defenderse de las críticas. Mientras, te pone una noticia de que un estudio científico relaciona la demencia con la falta de sueño y oxígeno en la sangre. Cayendo en la falacia de la falsa causalidad, que consiste en asumir que porque hay una relación entre dos eventos, uno es la causa del otro. Por ejemplo, si ves que tras poner una ley de control de armas aumenta el índice de consumo de drogas, puedes concluir que la ley causó que aumentara el consumo de drogas, cuando ambos eventos pueden ser una coincidencia. Que tenemos el conocimiento. Sabemos que es para no alcanzar otros niveles de consciencia, es decir, para dormir a la población,
en un nivel muchísimo más profundo que no sean capaces de despertar y darse cuenta. Tenemos que darnos cuenta de que las diferentes formas de alcanzar niveles alterados de conciencia o niveles superiores de conciencia son mediante la meditación, la hipnosis, el reiki, la respiración holotrópica, psicotrópicos, pero todas estas formas de alcanzar niveles superiores de conciencia tienen algo en común, y es el oxígeno. Ahora la guinda del pastel. Supuestamente esto se hace para que no alcancemos estados superiores de conciencia. ¿Es que acaso no podemos saber de conspiraciones globales en un nivel de conciencia normal? Esto de los niveles de conciencia sustituye al pecado original del cristianismo, como si cualquier persona que lleva una vida normal fuera estúpida. Hay que advertir que los métodos que menciona sobre alcanzar estados superiores de conciencia son potencialmente peligrosos. Hay estudios sobre meditación y yoga que advierten que los ejercicios de respiración que proponen pueden ser peligrosos si se hacen mal. Un ejercicio de respiración mal hecho puede dañar seriamente el cerebro. Además que lo que suelen proponer es que se aumente la cantidad de oxígeno que respiramos normalmente y esto puede ser dañino. Por ejemplo, si no hay equilibrio entre los antioxidantes de nuestro cuerpo y los radicales libres, aumenta el estrés oxidativo y eso daña nuestras células. Pero claro, estas conspiraciones son la justificación necesaria para aplicar estos métodos de control mental, pero eso es lo que son control mental. Como si tuviésemos que someternos a una alteración de nuestros cerebros para que el mundo deje de ser la mierda que siempre ha sido y siempre será. Mirar una de sus supuestas pruebas históricas sobre el oxígeno. Otra prueba de esto es que siempre a las esculturas antiguas le rompían la nariz. Pues esto lo hacían no por casualidad. Era porque ellos sabían perfectamente que la forma de alcanzar otros niveles de conciencia superiores es la respiración. Eso es mentira. En el antiguo Egipto les rompían la nariz a las esculturas por una superstición. Creían que las estatuas cobrarían vida, y se les rompía la nariz para que no respiren y cobren vida, nada que ver con alcanzar estados de conciencia. Para mí esto es una prueba de que estas conspiraciones terraplanistas son un truco para imponerle a la población los métodos de control mental que las mismas élites quieren imponer. Que es un despierto de Matrix, mis cojones. Muchos de estos incendios son para construir edificios nuevos en los terrenos quemados, o también para tener tierras fértiles para poder cultivar, o también por pirómanos o personas que han perdido su empleo y quieren que los vuelvan a contratar como brigadistas o como bomberos. Pero eso solo explica un pequeño porcentaje. Claro, ahora te pone que las causas de esos incendios, que son más consistentes que su explicación, solo explica un porcentaje. Si de hecho el que se quemen bosques por razones económicas es más posible que para esto. Este vídeo lo termina señalando que la quema es un plan de los Illuminati sin verdaderas pruebas de ello, como dije antes, solo unas sospechas. Aparte que añade la frase de que hay que plantar árboles. Todo esto acorde con la propaganda ecologista, ya que quemar bosques también aumenta los gases de efecto invernadero. El ecologismo forma también parte de la mentalidad marxista, ya que acusa al capitalismo de destruir la naturaleza, y se necesitan acusaciones como esta para justificarlo. El ecologismo es parte de esas políticas de ayuda a los oprimidos, que irónicamente condenan al ser humano por ello. Y que las únicas políticas que salvarán un medio ambiente que nunca necesitó ser salvado son las políticas comunistas de Marx. Esto quizás lo explique la pastilla roja en otro vídeo. Pero claro, la reacción que se espera que tengamos es esta. La planta jefe.